Perfecto. Comenzamos entonces. Bien. Buenas tardes con todos, ¿cómo están? Nos encontramos esta vez nuevamente, ¿no? Organizando ahora un conversatorio en base al Día Internacional de la Democracia, ¿no? Como parte de los constantes conversatorios y diálogos que realizamos en el grupo de investigación Filosofía y Liberación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Un poco recordando de por qué conmemoramos este día tan importante cada 15 de septiembre, pues les comento, ¿no?, respecto de ese día, que fue el 8, ¿no?, en este caso de noviembre del 2017, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas, bajo la resolución 62.7, establece este día como el Día Internacional de la Democracia. Y para esta fecha se están centrando, ¿no?, para este año se están centrando sobre todo en la libertad de la expresión. Ahora, este es un derecho fundamental, sobre todo consagrado, ¿no?, por esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, conocemos que hay obstáculos, ¿no?, referidos en gobiernos, en personas que buscan impedir la realización de este tipo de derecho. Para eso tenemos el día de hoy la presentación de tres, ¿no?, en este caso, investigadores, ¿sí?, filósofos y también miembros del grupo de investigación Filosofía y Liberación. Bueno, y por esta vez comenzaremos con la participación de Jonathan Riveros, que nos presentará, ¿no?, la ponencia Democracia y Colonialidad, lecciones para el Perú y Latinoamérica. Comentemos un poco, ¿sí?, su biografía. Él es magíster en estudios internacionales por la Università degli Studi di Milano, doctorado en filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente de ciencias políticas en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, miembro honorario del Taller de Estudio de Filosofía del Derecho y la Política de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la misma universidad, y miembro del grupo de investigación, como hemos dicho, Filosofía y Liberación. Además, investigador y conferencista nacional. Listo, Jonathan. Tienes el paso, si es que deseas compartir pantalla, para comenzar tu ponencia. 20 minutos. Muchas gracias, Margarita. Y también un saludo a todos los participantes y también todos los que nos escuchan por las redes sociales. Bueno, el tema que voy a hablar es sobre la democracia y la colonialidad, ¿no? Tal vez es un tema que no está bastante tocado, ¿no? Pero nos da importantes reflexiones, ¿no? El hecho del por qué la democracia no funciona o tiene problemas en su funcionamiento, ¿no? Internacionalmente usan una categoría de democracias frágiles. Y estudiando, digamos, esta naturaleza problemática de democracia, debemos entender todo el proceso histórico que tiene, ¿no? Porque no es solamente una cuestión de problemas institucionales o problemas de representación o problemas en el sistema electoral o partidario como, digamos, se hace las interpretaciones tradicionales, ¿no? Sino que tiene todo un trasfondo propio que podríamos decir es fundante, así como la misma filosofía moderna, el Estado-Nación y también la democracia. En este proceso, ¿no?, debemos entender que la democracia, como la conocemos, es parte del precepto de la democracia liberal. Y la democracia liberal, digamos, hunde sus raíces en el mismo proceso de colonización global, ¿no? Recordemos que el liberalismo se convierte en la ideología por antonomasia de todo este sistema mundo, como diría Wallenstein, ¿no? O como dirían también
los teóricos decoloniales, ¿no? En este sistema mundo o en esa civilización occidental. Y esa civilización occidental tiene una historia, ¿no? Se funda con la colonización del continente americano y los procesos originarios de la acumulación del capital. Ese proceso originario, ¿no? Es el que da, digamos, el primer reconocimiento a Europa como identidad, como sujeto dominante. También está ligado a su propia concepción y creación de los estados-nación, en contraposición de los territorios, entre comillas, bárbaros que habían aquí. Y de ahí se va fundando también las nociones de soberanía, territorio, Estado-nación, hasta llegar en el siglo XVIII, siglo XIX, las primeras concepciones de democracia liberal. En estas primeras concepciones de democracia liberal, ¿no? En el cual buscan la representación de los individuos, ¿no? Frente al poder de las monarquías, tiene todo un proceso propio que esconde la naturaleza, digamos, de la colonialidad del liberalismo, es decir, todas las invasiones, los genocidios, las conquistas que se dieron en el mundo, pero que no se presentan, digamos, dentro de la historia europea. Cuando uno ve un manual de historia europea, eso queda de lado, no existe. No se toma en cuenta todo ese proceso que ha habido, ¿no? Se parte simplemente como si fuese una reivindicación de los sujetos por su libertad frente al poder monárquico, ¿no? Pero detrás de todo ello hay todo un proceso de luchas, ¿no? Un proceso que está también fuera de la historia misma y se concibe, ¿no? Un Estado, ¿no? Basado, digamos, entre comillas, en sujetos individuales, ¿no? Que llegan a hacer un contrato social, pactan y reivindican, digamos, a un representante, en este caso el rey, ¿no? Pero ese mismo contrato, ¿no? También tiene otras naturalezas que esconde, porque también existe paralelamente un contrato racial, como hablaba Charles Mill, este filósofo americano, en el cual un grupo blanco mayoritario en estos países son los que toman el control, ¿no? Asimismo, también existe un contrato sexual que hablaba Catherine Pateman, el cual estos varones blancos europeos toman el control de los cuerpos de las mujeres, y paralelamente también un contrato capitalista, ¿no? En el cual estos sujetos burgueses, ¿no? Se apropian de la mano de obra de los proletarios, y entonces todo esto legitimado por una propia ideología y superioridad de Europa frente al mundo, que es el eurocentrismo. Estos cuatro procesos están paralelos al mismo desarrollo de la democracia liberal, que no son analizados, ¿no? Desde Europa no se ve todos estos temas, tal vez en alguna corriente de colonial europea, pero de ahí no es analizado mucho más de eso, ¿no? Entonces se cree todavía en Occidente, en Europa, Estados Unidos, ¿no? Que esa superioridad que tiene Occidente frente al resto del mundo es una cosa normal, ¿no? Sin ser, digamos, analizada todos estos procesos que están ahí, y del cual también nuestras instituciones se fundan. Recordemos que también la colonialidad de la democracia también arrastra una colonialidad de instituciones, ya que parlamento, ejecutivo, tipos de gobierno son, digamos, proyecciones que se desarrollan primero en Estados Unidos y Europa y después son, digamos, entre comillas, adaptadas, asimiladas en el mundo no occidental, como el nuestro. De ahí que también nuestros códigos del derecho, inclusive nuestro constitucionalismo propio, ¿no? Está adaptada, digamos, a esa realidad.
realidad que muchas veces no se puede traspolar y tampoco hay, digamos, soluciones a la vista. Tener un régimen democrático liberal, el cual se basa, ¿no?, en la negación de los derechos comunitarios, en la negación de los derechos de las mujeres, de poblaciones indígenas, de poblaciones afrodescendientes, crea también un problema grave en el mismo funcionamiento de la democracia, sobre todo aquí en América Latina, porque se excluye estos sujetos y también con ellos sus derechos, otras reivindicaciones de derechos humanos que también están fuera, ¿no? Recordemos que el término de derechos humanos está, digamos, ligado también a ese proceso de historia, ¿no?, en el cual los sujetos europeos occidentales son reconocidos como sujetos de la humanidad plena y completa frente a otros sujetos, ¿no?, como pueden ser árabes, latinos, asiáticos como subhumanos y poblaciones de origen africano como no humanas. Fanon ya describía muy bien esta pirámide de cómo está concebida el mismo concepto de humanidad y de derechos humanos. Porque también derechos humanos es parte de este paquete, ¿no?, ideológico llamado democracia liberal, por el cual estos sujetos no son, digamos, tratados con los mismos derechos, con las mismas oportunidades, y son, digamos, racializadas, negadas, invisibilizadas, no solamente en el continente americano, sino en todo el planeta. Si uno viaja a cualquier lugar del mundo, va a encontrar esta categorización, que también no es, digamos, rígida, ¿no? Hay grupos como los judíos que hasta antes de la Segunda Guerra Mundial eran considerados como poblaciones subhumanas y ahora están, digamos, en el estatus de humanidad plena, ¿no? Que también tiene que ver con el reconocimiento de sus derechos y sujetos dentro de una democracia, ¿no? Entonces, la democracia liberal esconde todos estos procesos de aniquilamiento de otras poblaciones, de otras historias, de explotaciones propias, y quiere, digamos, globalizarse, ¿no?, como un modelo de exportación, como lo hacían las potencias americanas y occidentales, pero que no tiene un asidero histórico en otras poblaciones, porque vienen de otras historias. Entonces, las mismas organizaciones internacionales que son producto después de la Segunda Guerra Mundial y después de la construcción de este, entre comillas, nuevo orden liberal mundial, falsamente conocido como nuevo orden mundial, ONU, Fondo Monetario, Banco Mundial, ¿no?, OEA, etcétera, etcétera, están imbuidas de la ideología del liberalismo y tienen también esta carga, digamos, ideológica, ¿no?, el cual eh, la democracia estaría restringida solamente como el ejercicio, ¿no?, de los derechos individuales de algunos sujetos, no de todos, ¿no?, que está más ligado a cuestiones procedimentales, ¿no?, pero no ha ido, digamos, a un proceso propio de democratización de las poblaciones. En ello no se toma en cuenta nunca. Y cualquier definición de democracia siempre va a partir de esta visión institucional, procedimental, no más. Y eso propiamente porque si la democracia pudiese ser democratizada, prácticamente sería prohibida. Pero en este caso es una democracia ligada solamente al tema procedimental, ¿no? Que cada 5 años, bajo un proceso fuerte de manipulación mediática y de poder económico, se pueden, digamos, manejar las voluntades, ¿no? Como pasa en cualquier país del mundo, tanto así que ya ni siquiera podemos hablar de democracias propiamente, sino de plutocracias, ¿no? En todo el mundo eso está pasando y es más, en los Estados Unidos ya hay un debate fuerte, ¿no?, de 2014, en el cual las empresas privadas, ¿no?, también pueden ser agentes propios de la democracia y jugar, digamos, como grandes players, ¿no?, que al final financian, digamos, al candidato o a la candidata, ¿no?, crean sus campañas propias, pero ese es el mundo que tenemos hoy día en el siglo XXI y del cual
deberíamos discutir estos problemas que están detrás, porque la democracia, ¿no?, presupone derechos y deberes para un pequeño grupo, no para todos. La concepción liberal está diseñada para ello. Si queremos ampliar, democratizar, implicaría también todo un proceso de descolonización de todas esas estructuras sociales históricas que están presentes en cualquier régimen democrático liberal como el nuestro. De ahí que estaría imprescindible discutir estos temas y bueno, también, ¿no?, poner un horizonte propio, qué es lo que podemos hacer, que nos espera, porque gracias a niveles sociales y nacionales, no vamos a encontrar ninguna solución y vamos a tener más bien a los peruanos negando la democracia. En cualquier estudio latinoamericano, siempre los peruanos somos casi los primeros o los segundos, ¿no?, en, digamos, rechazar el sistema democrático y más bien apoyar un régimen fuerte, autoritario, que eso es, digamos, parte de esa tradición histórica, cultural que hemos heredado, ¿no? Aquí históricamente en el Perú no se desarrolló la democracia. Recuerden que tuvimos todo un periodo de dominio colonial, la república se va a sistemas de servidumbre, y hasta los años 80, todos eran, digamos, o gran parte del Perú eran, digamos, vivían bajo ese régimen semifeudal, ¿no?, que los explotaba, en nivel de servidumbre, comunalismo. Y recién en los años 80 podríamos decir que todos los peruanos tuvimos el derecho, digamos, la capacidad de votar y decidir nuestro futuro, ¿no? Pero también fue interrumpido por los 10 años de la locura subversiva, ¿no? Y sumado también en los años 90 de la dictadura fujimorista. Entonces, como régimen democrático no tenemos más de 20 años. Y entonces, la capacidad de responder a los desafíos propios como sociedad y como también masa crítica, ¿no?, es bastante reducido. Sumado a ello, el tema de la educación, que no es, digamos, democrática en el Perú, ¿no?, también limita bastante todo ello, ¿no? Y ni qué decir del tipo de educación que tenemos, ¿no? Porque hay educaciones opresoras como liberadoras, ¿no? Y todavía seguimos en un régimen de educación opresora, ¿no?, que no legitima los derechos y las libertades de todos los ciudadanos, ¿no? Por eso que todavía seguimos hablando de república de indios, república de blancos, ciudadanos de primera, segunda, tercera, cuarta. Todas esas categorías están ahí presentes, ¿no? Y que del cual pues todavía no hemos superado, ¿no?, entonces ese régimen de exclusión propiamente. Bueno, yo voy a estar libre aquí para las preguntas y cualquiera de sus comentarios, y muchas gracias. Listo. Muchísimas gracias a ti, Jonathan. Y como lo has mencionado, invitamos a todos los que nos están viendo en este conversatorio, ¿no?, que estamos recordando, pues, el 15 de septiembre como el Día Internacional de la Democracia. Y tras los aportes de Jonathan, ahora vamos con Martín Córdoba. En este caso, también nos estará presentando, al igual que Jonathan, reflexiones acerca de la democracia. Vamos a comentar algo de su biografía. Él estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se licenció con una tesis sobre ontología y el pensamiento político en Giorgio Agamben. Ha escrito para los portales web como El vuelo de la lechuza Poliantea, así como es miembro de los grupos de investigación de Filosofía y la Liberación y Origen. Actualmente se encuentra trabajando en su tesis de posgrado como candidato a magíster respecto de la biopolítica italiana, el concepto de Estado y el pensamiento de la comunidad que le subyace son sobre todo sus temas de interés en el ámbito de la ontología, la filosofía política y la crítica cultural. Perfecto, Martín. Tienes 20 minutos para tu intervención y creo que también ya puedes compartir pantalla. Muchas gracias, Margarita. Gracias por la presentación. Sí, brevemente, bueno, rápidamente
pasaré a compartir para un poco esquematizar lo que vengo presentando o quisiera instalar dentro de un debate, ya que estamos hablando sobre la democracia, y a este debate que está surgiendo en la discusión pública sobre la nueva constitución, ¿no? Sobre la iniciativa de si es viable o no instalar una asamblea constituyente, ¿no? De hecho, eh, me parece que desde la filosofía política, de una definición muy amplia, entiéndase por cierto tratamiento conceptual, creo que está llamada también a intervenir dentro de este debate y sobre todo tratándose del hecho de que este debate en sí mismo ya pone en juego categorías como democracia, sujeto político y todo lo demás, ¿no? Entonces, lo que voy a presentar a continuación, muy rápidamente, ya que creo que el debate por sí mismo no da para más, algunas líneas teóricas, algunos planteamientos sobre precisamente qué significa o cómo podríamos entender el hecho mismo de constituir, ¿no? De constituir, entiéndase precisamente un orden, un régimen y sobre todo, y es donde quisiera poner sobre todo un énfasis en en quién constituye, tal como voy a proponer dentro del trabajo, más bien reemplazar el paradigma de la constitución por el paradigma de la institución, que es precisamente lo que da título al trabajo, ¿no? De lo instituido a lo instituyente, que bueno, ya es algo que hacia el final de la ponencia presentaré. Bueno, el sumario, para decirlo rápidamente, pues en primer lugar hablaré de manera un poco metafórica, ¿no? Sobre el origen y la extinción del régimen democrático. Básicamente son términos metafóricos porque no hablaré de algo histórico, sino más bien en términos teóricos y conceptuales, quienes han teorizado precisamente sobre esta cuestión, sobre cierto origen y sobre cierta extinción del régimen democrático. Luego, a partir de ello, hablaré precisamente sobre el sujeto político, ¿no? Cómo concentrarnos dentro de la democracia o pensar a quién es el sujeto político que enarbola esta bandera, ya sea para defenderlo, ya sea para realizarla, ¿no? Y finalmente hablaré a partir de esto de estos dos paradigmas que venía mencionando, ¿no? El paradigma de la constitución y el paradigma de la institución. Bueno, básicamente para hablar ya, entrar a la carne del asunto, por así decirlo, hablaremos sobre el origen. Y en el origen de al menos de la democracia, tal como lo entendemos ahora, pues es necesario ceñirnos a la modernidad, ¿no? De la democracia tal como la practicamos, tal como se lleva a cabo y tal como está constituido también nuestros regímenes republicanos, pues una democracia representativa, ¿no? Con la categoría de representación que tiene bastante, un puesto bastante eminente, esencial dentro de esta construcción, tanto teórico como práctica. Ahora, para empezar con el origen, quisiera yo remontarme un poco a la obra de Rousseau, al contrato social. No solamente para repasar muy rápidamente, en esta obra hallamos a la voluntad general como aquella instancia en la cual pues precisamente se gesta el pacto social, obviamente lo que da título a la obra para precisamente pues lo que viene siendo el discurso de la modernidad, ¿no? Alejarse del estado de naturaleza, donde el ser humano pues tiene ciertas carencias. Bueno, Rousseau tal vez esto va a cambiar un poco con el discurso del origen de la desigualdad de los hombres, pero de todas maneras el mismo gesto, el mismo dispositivo está presente, ¿no? El hecho mismo de constituir un estado civil, ¿no? Lo novedoso en Rousseau es que, a diferencia de Hobbes, esta voluntad general es sobre la cual reside la soberanía, ¿no? Y lo cual precisamente llega a constituir un cuerpo político. Ahora, esto todavía no es democrático en sí mismo, ¿no? Ya que estamos hablando sobre términos que tal vez son bastante, de hecho, son bastante usados en nuestro lenguaje político cuando hablamos precisamente sobre asamblea constituyente, cuando se dice el sujeto constituyente es el soberano que debe decidir. Pues bien, si vamos un poco, hacemos cierto rastreamiento conceptual, tal como Rousseau está concibiendo esta idea, de hecho sí, vamos a decirlo así, una función fundante, mas no implica todavía o no ocurre ese salto hacia la democracia. De hecho, la voluntad general, obviamente Rousseau lo está teorizando como esta voluntad de todos, esta voluntad general, que bueno, de hecho ha servido para que algunos critiquen que podría tener raíces totalitarias, pero bueno, más allá de eso, de ese debate, si es cierto o no, lo que importa acá es que este consenso se produce ya sea consciente o inconscientemente. ¿No? Sin embargo, ¿por qué mencionaba esto de que todavía no se produce el salto hacia el establecimiento de un régimen democrático? Porque en la misma obra
para la constitución, ya que se ha constituido la República, Rousseau descarta la posibilidad de que la democracia pueda ser un régimen justo, ¿no? Un régimen que sea perfecto. De hecho, él menciona que si es posible, si es viable la democracia, lo sería solamente para los dioses, más no para los hombres, ¿no? Bueno, lo que él va a decir es que es demasiado perfecto como para que los hombres puedan practicarla, ¿no? Y sin embargo, más bien todo parece indicar que lo que Rousseau va a decantarse más bien es por cierta aristocracia, ¿no? Ahora, esta aristocracia cabe distinguirla en tres tipos, ¿no? Natural, electiva o hereditaria. De hecho, Rousseau no va a estar a favor ni de la natural ni de la hereditaria, sino más bien de la electiva, ¿no? A donde nosotros podemos elegir a cierto tipo de, vamos a decirlo así, representantes, porque de hecho en la obra representante tiene más bien otro significado, pero para nosotros el representante que precisamente va pues, a actuar de acuerdo a su saber, los va a dirigir, gobernar los destinos o los mandamientos del cuerpo soberano, ¿no? Entonces, de algún otro modo, es curioso porque ya aquí se está presentando esta mediación a partir de la cual esta clase, ¿no? Esta aristocracia electiva, actúa en nombre del soberano, del cuerpo soberano, del poder soberano, entiéndase por esto el pueblo en general, para los bienes del propio Estado, ¿no? Ya existe aquí la mediación porque ya la burocracia se está instalando aquí como cierta mediadora y que finalmente, podríamos decirlo, tal vez aquí se encuentra la raíz de la tecnocracia, ¿no? Vamos a decirlo así, esa premisa en la cual quienes deben gobernar son aquellos que más saben. No más allá de la pertenencia, no, pues podríamos rastrearlo ya en las propias modernidad, esta idea de quienes deben dirigir son quienes más dominan ciertos ámbitos. Ahora, ya estamos rastreando un poco la cuestión del origen de la democracia representativa. Nos estamos viendo que ya la democracia tal vez es concebida de manera un poco imperfecta, sino que más bien se va a decantar por cierto tipo de, ya hasta, bueno, por aristocracia electiva, podemos decir por cierto tipo de predominio de la representación frente a la democracia en esta famosa fórmula de democracia representativa. Ahora, lo que de todas maneras quisiera resaltar aquí, ya para pasar al siguiente punto, es el hecho de que a pesar de que se concibe una voluntad general, a pesar de que se concibe la soberanía como residiendo en la totalidad de las voluntades individuales reunidas, a quienes finalmente se le, vamos a decirlo así, se le confía el destino de este cuerpo político es precisamente a una clase, ¿no? A cierto poder dirigencial para que precisamente resguarde, cumpla lo que es pues el destino de la república. Entonces, ya que estamos hablando de voluntad general, de todos modos no se renuncia, sino que más bien se afianza el poder de una parte, ¿no? Ahora pasemos más bien precisamente a la extinción. Y ahora esto quisiera saltear a Lenin, a su obra El Estado Revolución. Hay una cita que personalmente me gustó mucho, en el cual Lenin menciona que la democracia, en la concepción usual, en el manejo vulgar de los términos, no podríamos volverlo algo equivalente a la mera subordinación de la minoría bueno, a la voluntad o a la elección de la mayoría, sino que más bien democracia hay que pensarla dentro o interpretarla bajo los parámetros políticos como aquel régimen que más bien permite que este tipo de subordinación sea posible. Es decir, la democracia, en cuanto es una instancia política, se sustrae a este tipo de decisiones y que más bien se instala como cierto tipo de poder institucional que precisamente hace posible que exista cierta subordinación. Ahora, de hecho, dentro de la tradición en la cual Lenin se ubica, este tipo de poder que permite esa cierta trascendencia, de hecho ya supone este tipo de presión o de dominio, ¿no? Que bueno, ya esta parte del discurso me parece que es un poco bastante conocido, pero de todas maneras lo que quisiera resaltar es el hecho de que el Estado, por así decirlo, adquiere cierta independencia respecto al conflicto que sucede en el seno de lo social, ¿no? Esto dentro del régimen capitalista, ¿no? Ahora, lo que es novedoso, de hecho, dentro de la obra del Estado de la Revolución, es que Lenin concibe cierto tipo de supervivencia del Estado luego del capitalismo, ¿no? Bajo la forma de la dictadura del proletariado, ¿no? Si bien esta dictadura del proletariado ya supone un fin, una abolición del parlamentarismo en el sentido burgués del término, ¿no? En el sentido que tal vez nosotros no nos podamos hacernos bastante familiar, lo que de todas maneras, lo que quisiera un poco yo resaltar es el hecho mismo de que sobrevive, ¿no? Sobrevive como metaforma, como control, como contabilidad, son los términos que tal vez Lenin usa, pero de todas maneras sobrevive. No sobrevive que, bueno, ya cuando
venga el comunismo, se producirá su extinción, y bueno, ya el comunismo, según Lenin, significará la verdadera democracia. Pero bueno, de eso no quisiera mucho hablar, sino más bien precisamente de esto mismo, esta supervivencia, ¿no? En la medida en que ya se produjo el fin de la propiedad privada, ya estamos dentro de, bueno, hipotéticamente estoy hablando, ¿no? En este periodo de la dictadura del proletariado, ya estamos en el instante en que la propiedad se ha vuelto pública, sin embargo el Estado ha sobrevivido. No bajo una nueva forma, bajo unos nuevos dirigentes tal vez, pero ha sobrevivido. Ahora, lo que nuevamente quisiera incidir aquí es que precisamente quienes, o para qué, o cuál es la finalidad bajo la cual se concibe los últimos instantes, los últimos momentos de vida del Estado, es precisamente para que una clase, en este caso el proletariado, organizado en el partido, pues pueda, por así decirlo, ejercer la violencia contra aquellas clases que anteriormente pues ostentaban el poder político, ¿no? Entonces la dictadura del proletariado, o bueno, el Estado en su forma dictatorial cumple más bien ese papel, no en el papel de subordinar, de dominar a aquellos que anteriormente tenían el poder. Entonces, nuevamente vemos aquí que si bien la, eh, presenciamos esta evocación de una propiedad general, ya al fin de la propiedad privada, sin embargo, quienes realizan precisamente este gesto de comunizar, por así decirlo, es precisamente una parte, una clase, una parcialidad, un sujeto político determinado, que es precisamente el proletariado. Eh, y bueno, lo que nuevamente quisiera poner en énfasis es que tanto el Rousseau como el Lenin se va a dar pues precisamente esta, por así decirlo, esta curiosa relación dialéctica, si se quiere, entre el todo y la parte, ¿no? El todo es posible porque hay una parte que está, por así decirlo, pugnando por mantener este todo. Por un lado, la aristocracia electiva, en el caso de Rousseau, y en Lenin, pues precisamente el Partido Comunista. Ahora, ya para pasar a la segunda parte, el todo y la parte sobre el sujeto político. Para esto, ya saliendo un poco de estas teorizaciones en torno a ciertos regímenes, pasaremos pues a la obra de Giorgio Agamben, sin antes hacer un pequeño recorrido por los análisis que él hace sobre el fenómeno del mesianismo en Occidente, ¿no? De hecho, Agamben es bastante conocido por las lecturas que tiene en torno a la teología política y control de ese embrollo. No obstante, yo no quisiera detenerme tanto en si su interpretación fue correcta o no, sino más bien detenerme en las críticas que él hace a partir, o en las lecturas políticas que de alguna u otra manera han resultado dominantes en torno al fenómeno del mesianismo, sobre todo a la parte del sujeto mesiánico, ¿no? Agamben se opone, para decirlo rápidamente, como les mencioné tal vez ya en la parte de las podamos Agamben se opone dentro del evento mesiánico cuando ocurre la llamada. Agamben obviamente no está, cuando hablamos de mesianismo, Agamben no está pensando tanto en la figura de Cristo, sino más bien está pensando en la figura de Pablo. Obviamente Agamben está pensando el mesianismo dentro del contexto más bien católico, no tanto judío. Pues bien, cuando sucede la llamada, sucede este sustraer del mundo de los hombres más bien hacia cierta misión apostólica, Agamben cree hallar en esta metáfora cierto tipo de resto, ¿no? Por así decirlo, en el instante en el cual aquel que es llamado desactiva su identidad mundana, su identidad tal vez cultural, y más bien se entrega a lo que posteriormente se va a llamar como la ciudad de Dios. En ese instante, tal vez, si bien se ha leído, dice Agamben, como cierto universalismo, ¿no? A Pablo se le ha visto precisamente por el hecho de dirigirse hacia los gentiles antes que a los judíos, se ha visto tal vez aquí cierto universalismo. Agamben no quiere más bien caer en esta idea de universalismo porque cree que esto más bien estaría traduciendo cierto tipo de liberalismo, sino más bien en el hecho mismo de que la llamada mesiánica lo que hace es precisamente desactivar, suspender, cancelar, por así decirlo, toda identidad cultural, como antes lo había mencionado, ¿no? Toda pertenencia sustancial, ¿no? Por ejemplo, ya sea judío, ya sea gentil, al momento, en el evento mesiánico, cuando sucede el evento mesiánico y se suspende esto, no es tanto que se adquiere una identidad universal, sino más bien que estas identidades tal vez puedan seguir funcionando, pero que ya no pueden coincidir consigo mismo porque en el evento mesiánico ya han sido dislocadas, ¿no? Ya han sido, por así decirlo, han pasado a un segundo plano, sin que esto signifique que o se traduzca en una igualdad general, no como tal vez la idea de universalismo nos puede hacer pensar, sino que uno más bien uno puede seguir siendo judío, puede seguir siendo gentil, pero ya ha recibido por así decirlo, desviación, no inmanente desde hecho, en el sentido de que no se traduce en una nueva identidad. Entonces, no quisiera detenerme nuevamente en esta discusión tal vez un tanto teológica,
Lo que Agamben va a ver aquí es precisamente la dinámica del sujeto político, en el sentido en que un sujeto político como tal no puede, no podría, por así decirlo, reducirse solamente a su identidad, por un lado sustancial, en el evento mesiánico, ¿no? De hecho, cuando hablamos de evento mesiánico, Agamben está pensando en el instante de la revolución, de la revuelta y todo lo demás, en el instante en que somos capaces de desactivar, de reordenar el orden del mundo existente. Ahora, nuevamente, para volver sobre lo que les venía mencionando, en el instante en que se produce el evento mesiánico, el sujeto político de alguna otra manera desactiva cierto tipo de fijación sustancial y más bien apela a ese resto irreductible, a ese resto inmanente, ¿no? Mediante el cual es posible, por así decirlo, dislocar esta totalidad en la cual tal vez se haya inscrita. Esto tal vez podría sonar un poco trillado, un poco confuso, porque de hecho este paso entre lo teológico hacia lo político en Agamben siempre va a ser un poquito complicado. Sin embargo, Agamben, para ejemplificar esto, apela al proletariado. ¿No? Para Agamben, el proletariado no sería una, o bueno, tal como Marx lo describe, no es una clase ya fija, no es una clase ya sustancial, como tal vez lo eran ciertas categorías feudales, sino que más bien proletariado es un concepto más bien formal en la cual, por ejemplo, yo puedo haber nacido en otra clase, pero eh, por las dinámicas económicas mismas podría no volverme proletario. Y no habría ningún problema por el hecho mismo de que no es una identidad ya fija que, por así decirlo, me condena para siempre, ¿no? Entonces, esta movilidad del concepto es lo que Agamben crea ya esta idea de resto, ¿no? La idea de resto constantemente a romper cierto tipo de fijación sustancial y que para el sujeto político que ya está llamado a realizar la revolución, pues precisamente supone un constante movimiento, constante entregarse a lo histórico, mediante lo cual pues precisamente abre la posibilidad o abriría cierto desfase en la cual el sujeto como tal es imposibilitado a decir ya aquí acabó la labor que yo vendría a realizar, ¿no? Sino que más bien se entrega constantemente a los cambios que podrían suceder. De hecho, esto también supondría la apertura de cierto debate sobre la finalidad también del sujeto político, ya que no, esta finalidad no estaría ya dada de antemano o ya sería pues prefijada con anterioridad, sino que más bien eso también se abre para un posterior debate. Y de hecho, en la tradición marxista, quien pues ha visto esto es precisamente Lukács, ¿no? Para este autor, rápidamente, voy a mencionar porque me parece que ya se está acabando un poco el tiempo. El proletariado, para este autor, pues precisamente debido a su situación de clase, en la medida en que es la clase negadora del capitalismo, dentro de su conciencia de clase se traduce o aquí aparece la dialéctica del interés próximo y del interés objetivo, pero bajo nuevos términos. Ahora, ¿qué es la dialéctica del interés próximo y el interés objetivo? Pues el interés próximo vendría a ser aquellas finalidades que un sujeto político se establece dentro de una coyuntura política determinada, ¿no? A realizar tal vez una elección en el Congreso o un periodo de 5 años, un periodo a corto plazo, y el interés objetivo correspondería a su interés ya como clase, ¿no? Para el proletariado, pues precisamente negar al capitalismo y superarlo, ¿no? Dentro del proceso histórico. Ahora, para el proletariado, dada su situación, en el sentido que es la clase que precisamente viene a acabar con pues las estructuras de dominio, eso se traduce en el hecho de que, si bien el proletariado puede equivocarse, puede caer en la falsa conciencia, va a estar constantemente orientado hacia cierta totalidad, incluso cuando crea equivocarse, ¿no? Y precisamente para rescatar esa intención hacia esta sociedad sin clases, es por lo que Lukács establece pues la autocrítica, ¿no? La autocrítica es bienvenida, es abierta, ¿por qué? Porque precisamente en la medida en que el interés próximo y el interés objetivo no siempre van a coincidir, no, más bien hay que precisamente hallarlo, hay que permitir su apertura a partir de la autocrítica, ¿no? Un sujeto político que, por así decirlo, concibe dentro de sí misma, dentro de su propia estructura, este movimiento dialéctico, ¿no? Esta lucha ideológica. Ahora, nuevamente aquí quisiera poner, para ir un poco retroalimentando nuevamente aquí, a través de la autocrítica, pues estaría estableciendo nuevamente este desfase que con Agamben lo estábamos viendo a partir de la idea del resto, ¿no? Ahora, si bien ya para un poco ir rebobinando para pasar ya a la parte final, hemos visto que tal vez el todo
el todo republicano se sostiene a partir de una parte, el todo estatal se sostiene a partir de una parte, y con Agamben y con Lukács estamos viendo que esa parte en sí misma no coincide, ¿no? Si bien no coincide ni siquiera consigo misma, esta parte no podría pretender ser el todo, pero al mismo tiempo esta parte también consigo misma no puede estar coincidiendo. Entonces, ¿cuál sería la salida? ¿No? Porque parece que estamos buscando algo que constantemente se nos está escapando. Pues bien, para ello, me parece que sería pertinente, lo voy a decir rápidamente, abandonar el paradigma de la Constitución y abrirnos, o en todo caso, abrir el debate en torno al paradigma de la institución, ¿no? Ahora, ¿a qué me refiero con el paradigma de la Constitución? El paradigma de la Constitución supone dos polos, ¿no? Lo constituyente y lo constituido, en lo cual lo constituyente se refiere, ¿no? Significa, implica algo móvil, algo activo, algo que tal vez dentro de la teoría política contemporánea se ha venido a traducir como lo político, ¿no? A partir del posmarxismo, para decirlo en términos de Olivier Marchard también, lo cuasi fundacional, ¿no? Tal vez no lo fundante, porque ya de hecho ya para ahora ya Heidegger ya ha hablado, entonces tal vez no se asume como lo fundacional, pero sí como lo cuasi fundante dentro de un ámbito contingente. Pero de todas maneras la relación de fundamentación se sostiene, ¿no? Frente a lo constituido, pues que es más bien aquello rígido, aquello que más bien se corresponde con las instituciones políticas que no cambian, con la burocracia, ¿no? Con la administración en general. No sé, que bueno, dentro de esta diferencia política se pretende equiparar a la política, ¿no? Ahora, yo más bien, a partir de Merleau-Ponty, y ya con esto finalizo, quisiera más bien abrirnos al ámbito de lo instituyente y lo instituido, donde ambos están en continua implicación, ¿no? Donde ambos adquieren cierto estatus similar, en lo cual lo instituyente, aquello que construye, se dirige ciertamente hacia un ámbito instituido, pero no lo hace a partir de la nada, sino que más bien lo hace a partir de instituciones ya preexistentes, ¿no? Un partido, un sindicato, que de hecho también entrarían en la categoría de institución, y que sobre todo se adentran, ya que están en un constante desfase, a la historia como lugar de la violencia. ¿Y esto por qué lo digo? Y ya con esto finalizo. Porque, bueno, cuando vemos, por ejemplo, el caso, supongamos que estamos a favor del cambio, perdón, de la Constitución, cuando vemos que alguien opta por defender esta postura, no basta solo con decir que está conservando, sino que a través de ese gesto de defensa también actuaría como un sujeto que a través de esta defensa también estaría instituyendo o manteniendo cierto orden. Entonces, habría cierta movilidad que subyace en aquello que nosotros pensamos que es totalmente rígido, ¿no? Al mismo tiempo, bueno, de hecho, que busca instituir no solamente va a ser la única postura, ¿no? Sino que más bien tal vez es posible que haya otras posturas a favor de instituir otro tipo de orden. Entonces, por eso precisamente coloco acá entre ambas situaciones a la historia como lugar de la violencia, no como lugar en el cual se produce este debate, esta revuelta, como diría Agamben, o este conflicto de clases o lucha ideológica, como lo diría Lukács, ¿no? Y bueno, esta sería toda mi presentación y ya esperaría para las preguntas. Muchas gracias, Margarita. Gracias a todos. Muchísimas gracias a ti, Martín, por la presentación con cual nos has acompañado. En este caso, reitero el nombre si es que no lo mencionamos. Nos ha acompañado con una ponencia de lo instituido a lo instituyente, los caminos de la democracia, como, ¿no?, lo hemos visto a través de, ¿no?, el análisis presentado con Merleau-Ponty, Lukács y el mismo Giorgio Agamben, ¿no?, como parte de sus investigaciones. Y también hemos tenido la presentación de Jonathan Riveros y la ponencia titulada Democracia y colonialidad, lecciones para el Perú y Latinoamérica. Bien, invito, ¿no?, a las preguntas, primero entre ustedes, si es que las tuviesen, y también, ¿no?, a quienes nos acompañan en este momento en la reunión como parte del grupo de investigación Filosofía y Liberación. Si es que no, yo podría comenzar con una pregunta dirigida primero a Jonathan. Mencionaste respecto a esta deficiencia que trae la democracia procedimental, ¿no?, que pareciera más que cada 5 años, ¿no?, bajo la influencia de diferentes actores, pues, ¿no?, cumplimos este derecho, pero que termina solamente sesgado para pequeños grupos. Pero también por ahí acotaste el hecho de que hubieran otros actores
que podrían favorecer a una democracia un tanto más real, si se puede decir el término, ¿no? Esa es una pregunta que tendría respecto a lo mencionado. Y con Martín, por ejemplo, me quedé con esta duda sobre la finalidad de este sujeto político, ¿no? Con esta identidad que no parece fija, pero que me parecería interesante llegar a identificar como parte de este plan, del plan que pareciera no acabar, porque él mismo es así, ¿no? Por esta propia identidad que tiene. Esas estas dos preguntas para comenzar, y si estuvieran ustedes mismos unas preguntas adicionales, pues les invito a mencionarlas. Empezaría entonces, Margarita. Bueno, cuando estábamos hablando, ¿no?, sobre los sujetos, normalmente las democracias dan, digamos, bastante importancia, ¿no?, a la participación de los partidos, pero también están los sujetos, ¿no?, los individuos. Pero haciendo un análisis más profundo, podríamos ver otros actores propiamente, ¿no?, como inclusive los movimientos, las comunidades, ¿no?, se está ensayando en diversas partes del mundo, otros actores que puedan también interactuar dentro de la democracia, así como intentó hacer el proyecto de la constituyente en Chile, ¿no? Claro, eso todavía sigue bastante restringido en su sistema político y no permite que otros actores también puedan tener participación. Sabemos que los partidos políticos tienen un grave problema de crisis, ¿no? Una crisis que no permite una verdadera representación, porque al final son estructuras o maquinarias electorales, ¿no?, que se forman cada 6 meses antes de cada elección. Y entonces no tenemos partidos propiamente. Además, nadie le interesa, digamos, formar propiamente partidos con escuelas, cuadros y toda una organización propiamente. Eso ya no tenemos, eso es cuestiones del pasado, ¿no?, en el cual teníamos partidos de masa, de cuadros. Ahora, más que todo, son maquinarias propiamente, que no tienen una representación clara, ¿no?, y el Parlamento es un ejemplo de ello. Entonces, deberíamos dar, digamos, mayor voces a otros actores, ¿no? Están los movimientos, están las comunidades, ¿no? También los pueblos originarios, ¿no?, que básicamente están excluidos del sistema liberal, ¿no? Los partidos no son, digamos, los canales adecuados. La realidad latinoamericana no es la realidad europea u occidental, ¿no? Entonces, también se necesita discutir esos canales. Va por ahí la respuesta, Margarita. Muchas gracias, Jonathan. Puedes continuar, Martín. Sí, de hecho es una pregunta bastante interesante en el sentido que es una de las respuestas que se podría hacer, ¿no? Pensando ya a, a respuestas coyunturales o inmediatas, ¿no? En venir con una idea de, no, el sujeto no debe coincidir con sí mismo o su finalidad no debe acabarse. Es tal vez bastante, no es algo que te resuelva un problema inmediato, ¿no? De hecho, forma parte de algo que tal vez al propio Agamben se le ha criticado, ¿no? De hecho, dentro de mi tesis también un poco, para hacer un poco el cherry, ¿no? Trabajo por esa línea. Sin embargo, me parece que no debería tal vez guiarnos o tal vez esta cuestión tal vez no iría tanto por el hecho mismo de evaporar todo tipo de finalidad, sino que más bien, y ahí precisamente mis referencias a la tradición marxista, el hecho mismo de situar, poner un acento mayor en el ámbito del conflicto, ¿no? Sobre todo a partir de Merleau-Ponty en esta instancia de la histórico como lugar de la violencia, como un lugar en el cual uno, si bien puede aspirar a que el sujeto político no tenga una identidad fija, eso no supone que se pueda diferenciar de otro tipo de sujetos o que exista criterios fuertes, no me refiero solamente a débiles, sino fuertes de distinción respecto a los intereses con otros actores políticos, ¿no? Tal vez, claro, se ha trabajado bastante con la figura del proletariado, pero bueno, se podría discutir tal vez actualmente en torno a ello, existe ya de hecho un gran debate en torno a ello, pero eso no implica que no podamos diferenciarlos de otro tipo de actores, por ejemplo, de cierta ultraderecha, no con otro tipo de aspiraciones
con otro tipo de programas. Entonces, me parece que tal vez el rescate de esta idea de no fijarla en torno a un elemento va por el hecho mismo de tal vez no condenar a un sujeto político a una instancia, por así decirlo, una instancia administrativa, rígida, que él condene todo tipo de acción o movilidad, sino más bien de liberar, o sea, claro, mantener su capacidad de poder constituir regímenes, de poder mantener cierto tipo de, eh, o construir nuevos órdenes, pero al mismo tiempo permitir su liberación a partir de un combate que tal vez no sabemos si se va a extinguir, ¿no? De hecho, por eso precisamente la idea de la historia como lugar de la violencia se puede también voltear, ¿no? Mientras haya violencia, habrá historia, ¿no? Y bueno, la violencia al parecer nunca nos ha abandonado, ¿no? Eh, por otro lado, más que nada, ya nuevamente para volver sobre este punto del fascismo y el auge de la ultraderecha, creo que más que nada mi ponencia tal vez iba por esa dirección, el hecho mismo de establecer diferencias fuertes, de precisamente asumir ya que el debate ya nos encontramos dentro de un debate, de una instancia de conflicto, de una instancia, algunos han mencionado el término agonismo, bueno, o antagonismo tal vez, personalmente tengo por ahí mis diferencias, pero la idea misma es el de asumir que ya nos encontramos dentro de esa instancia, ¿no? Y que finalmente lo que cabe precisamente es lo que algunos han llamado esta lucha por la hegemonía, tal vez, en lo que yo venía presentando se podría traducir en esta parte en los términos de la parte que lucha por el todo, ¿no? De que el todo es posible mantenerlo así, pero siempre y cuando una parte pues esté pugnando por ello, que ya tal vez Marx a su manera lo había presentado a través, bueno, en la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Pero bueno, de hecho, dentro de la tradición marxista tal vez esto acababa, ¿no? Acababa con el comunismo, ¿no? Tenía una finalidad, tenía una linealidad definida, y que bueno, ya eso tal vez ha sido criticado y todo lo demás, que de hecho puede resultar bastante válido. Pero bueno, yo no me quiero meter a ese debate porque bueno, eso, sí, eso es algo tal vez para los que están dentro de esta tradición, ¿no? Pero lo que yo quería rescatar precisamente era este tránsito negativo, ¿no? Esta negatividad en la cual se produce, que dentro del marxismo ya se ha hablado, y que quería pues precisamente mencionarlo eh, traerlo con otros debates contemporáneos que está presentando, por ejemplo, Agamben y todo lo demás, ¿no? Como nuevamente para ya resumir la idea, sí es verdad que tal vez una clase como tal, no, o un sujeto político no pueda tener una identidad fija, pero eso no significa que no tenga intereses, por así decirlo, terminados, ¿no? A partir de Lukács precisamente vimos que lo que se daba era precisamente un desfase entre interés próximo e interés subjetivo, ¿no? Tal vez ese desfase es lo que precisamente está sucediendo como lo histórico, pero de todas maneras podemos determinar o definir hacia dónde vamos. No sabemos en contra de quién estamos, sabemos qué es lo que no debemos elegir, ¿no? Entonces, bueno, más que nada por ahí va el asunto, tal vez me extendí un poco. Gracias de todas maneras por la pregunta, Manuel. Gracias a ti también por la respuesta. Listo, tenemos algunas preguntas más de parte de Vladimir. Sí, yo me he quedado con eso de lo que ya había mencionado Margarita acerca del sujeto político. Sabemos ahora que vivimos y ahorita una coyuntura electoral propiamente, que tiene que ver mucho con este aspecto democrático en la que nosotros vivimos. ¿Hasta qué punto, digamos, podemos, trayendo todos los elementos primigenios de la democracia, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros vivimos democráticamente actualmente? O sea, ¿se puede llamar democracia a nuestras denominadas democracias en la actualidad en los diversos países latinoamericanos, por ejemplo, ¿no? Sabiendo que en algunos han asumido la izquierda, en otros la derecha y otros históricamente pues la ultraderecha? ¿Existen o se puede catalogar como distintas democracias? ¿Existe una sola democracia? ¿O cómo se puede catalogar todas ellas? Listo, pueden preguntar, perdón, pueden responder de manera, ¿no? Interna. ¿Quién desea primero? Jonathan, Bueno, Martín. puedo empezar entonces. Listo. Si queremos denominar democracias, ¿no? Es, digamos, básicamente un proceso que cada sociedad ha adquirido, ¿no? Nosotros no tenemos, digamos, instituciones que han sido forjadas, digamos, con las luchas sociales propiamente, ¿no?
todas esas instituciones son, digamos, heredadas, copiadas, adaptadas. Entonces ni siquiera la misma sociedad peruana tiene, digamos, una memoria histórica de una institución, ¿no? Aquí no se ha creado el Parlamento, ni la Defensoría, ni el Ejecutivo, y es más, ni siquiera las mismas ideologías que hemos, digamos, recepcionado, ¿no? Son producto del análisis de la sociedad peruana o latinoamericana, ¿no? Siempre hemos sido bastante receptores o bastante dependientes, ¿no? Como diría Salazar Bondi. Entonces, como sociedad dependiente, todavía tenemos este gran problema y tratamos de adaptarnos a una realidad, a una forma de gobierno que tal vez necesite mucho más tiempo, ¿no? De internalizar en una sociedad como la nuestra, con diferencias no solamente en términos sociales, sino también raciales, de género, de espacialidad, de epistemologías, ¿no? En el cual no nos reconocemos como una sola comunidad, ¿no? Siempre se habla que aquí en América Latina primero se construyó el Estado, ¿no? Y después la nación, pero esa nación vive, digamos, en una relación bastante conflictual con el Estado, por el cual no hay, digamos, una sana convivencia, no hay un reconocimiento propio, y eso no permite que un sistema democrático pueda, digamos, instituirse, mucho menos con el tema ideológico, institucional y de reconocimiento, ¿no? Porque todavía no nos hemos reconocido como una comunidad propia. Y cuando hay estas divisiones históricas es mucho más difícil, digamos, de que un sistema democrático se pueda reconocer propiamente. Entonces, al final termina la democracia como una especie de régimen de gobierno que permite que unos cuantos puedan beneficiarse a costa de los demás, y eso se ha mantenido por los últimos 20 años, y tampoco eso da legitimidad a la democracia, ¿no? Vista desde Occidente, se puede hablar de democracias plenas, democracias frágiles, ¿no? Y democracias débiles, pero se toma siempre el norte global como referencia, ¿no? Entonces, en esa clasificación nosotros estaríamos, pues, a medias, ¿no? Por lo tanto, se necesita, ¿no? Repensar las mismas categorías de la democracia, ¿no? Y también internalizar otros mecanismos propios, ¿no? Que no lo hemos tenido históricamente, ¿no? Entonces, se hace más complicada esa situación y bueno, la reflexión sigue todavía abierta, ¿no? Gracias. Bien, Sí, gracias a ti. Puedes continuar, Martín. sí, una pregunta bastante interesante, ¿no? Que abriría un poco la discusión en torno a los términos. En lo personal me parece que es un poco curioso, ¿no? Y la democracia ya ha devenido en algo que se ha conocido, ¿no? Ya tal vez desde el siglo pasado como el mito de la democracia, ¿no? Que tanto, por lo general solemos pensar que la democracia como modelo racional, ¿no? Tal vez con cierta resonancia kantiana, ¿no? Cuando Kant apelaba a la razón objetiva, que está más allá de las voluntades particulares y constituye la república, ¿no? Y en oposición a fenómenos políticos tal vez más pasionales, con los afectos, donde se situaría el fascismo, por ejemplo, ¿no? O cierto tipo de doctrinas demasiado ideologizadas, ¿no? Y se ensalzó la democracia como aquel modelo en el cual pues, precisamente se podía convivir, se podía establecer ciertos parámetros armoniosos. De hecho, ya más allá de que la historia, bueno, ha demostrado que tal vez esto no ha sido de todo así, de todas maneras, cada cierto tiempo se habla del retorno de la historia, ¿no? Pero bueno, al parecer la historia está retornando todo el tiempo, ¿no? Parece que nunca se fue. Más allá de eso, cabe pensar en bajo qué términos, bajo qué parámetros se está pensando la democracia, ¿no? Personalmente creo que más que cuando se habla de democracia se está hablando en realidad de representación, ¿no? La categoría de representación tal vez muchas veces no ha sido pensada a fondo, más allá de sus implicancias, de su genealogía, tal vez, que tal vez se podría remontar incluso hasta la categoría de persona en la Santísima Trinidad, ya que ahí también ya se hablaba de cierto tipo de vicariato, de representación de la primera sustancia en las tres personas. Bueno, es todo un embrollo genealógico que cabría retomar precisamente para
desmontar de qué hablamos cuando hablamos de representación, porque al parecer, cuando hablamos de democracia, hablamos, o lo primero que se nos viene a la mente, democracia, hay que elegir representantes, ¿no? Hay que elegir al presidente, hay que elegir al alcalde, hay que elegir al congresista. Entonces, parece que el modelo hobbesiano de la transferencia, ¿no? En el cual transferimos nuestra libertad, la democracia parece consistir en eso, ¿no? En el acto mismo de la transferencia, que según algunas lecturas no sería más que un acto de despolitización, ¿no? La multitud se despolitiza a favor de esta nueva clase que se ubica dentro, pues, dentro de las, por así decirlo, oficinas del Estado. Ahora, una despolitización, como tal vez Expósito en su momento ha remarcado, una despolitización implica una sobrepolitización de otro polo, ¿no? En este caso, si bien el representado es despolitizado, el que es sobrepolitizado es más bien el representante, ¿no? Entonces, la época de la neutralización de la política, como tal vez Schmitt tal vez pensaba en nuestra época, significaría en el fondo una época de la sobrepolitización, pero más bien de cierto tipo de clase, ¿no? Y esto lo vemos en el Perú, me parece que es bastante evidente, por ejemplo, ahora ya que estábamos hablando de la iniciativa de la Asamblea Constituyente, cuando el Congreso mismo aprueba leyes para decir que una iniciativa para la convocatoria de una Asamblea Constituyente debe pasar por ellos mismos, es decir, despolitizar nuevamente a los representados para sobrepolitizar a los representantes, ¿no? Ya que estábamos hablando de Rousseau, quitarle ese poder soberano a la voluntad general, al pueblo, para de alguna u otra manera transferirlos solamente a ellos mismos, ¿no? Nuevamente pasamos de Rousseau a Hobbes, ¿no? Por así decirlo. Entonces, más democracias, tal vez es nuevamente un término polémico, porque uno se podría decir, ok, entonces si la representación es el problema, hay que abolir la representación, hay que darle todo el poder a los representados. Y bueno, si es que hacemos eso, me parece que tal vez no nos estaríamos alejando mucho de ciertos discursos de ultraderecha, que precisamente lo que ahora mismo están pidiendo ellos es más libertad, ¿no? La libertad parece que ahora ellos lo están enarbolando, y si es que obviamente le damos la libertad a ellos de actuar, pues con todos los prejuicios raciales, de género que tienen, pues me parece que tal vez por allí no va tanto el camino, no, necesitamos cierto tipo de orden, se necesita cierto tipo de control. Entonces, bueno, al parecer, más que intentar mencionar si seguimos un régimen democrático, creo que tal vez lo he empeorado todo. Pero bueno, la idea más que nada va por esto mismo, ¿no? De pensar la categoría de representación, pensar su propio dinamismo, su propia dialéctica, y sobre todo pensar de qué manera, pues precisamente podemos apostar por una postura en enfrentamiento con otras que mantenga pues cierto tipo de justicia, de libertad. Me parece que también libertad sería un término polémico que habría que quitarle la hegemonía a cierto tipo de grupos ahora de derecha, y ya que también existe cierto tipo de hegemonía conceptual, las palabras también juegan su propia batalla. Entonces, bueno, me parece que la lucha democrática va un tanto por ahí, ¿no? Tal vez no tanto pensarlo en un orden que ya se ha instalado, sino más bien en una capacidad de constantemente ir reajustando aquello que vamos diseñando, ¿no? De eso me parece que se trata la historia. Listo, muchísimas gracias, Martín, por esas últimas aportaciones. Bueno, acercándonos ya al final de este, ¿no?, bonito conversatorio, si se puede decir, un tanto bonito, polémico, ¿no? Bastante especial. Les recomendaría, si es que desean cerrar alguna idea de las ponencias que nos han presentado en base al Día Internacional de la Democracia, y como una pregunta mía, ¿no?, y un tanto preocupada por los comentarios que dicen, ¿no? Estamos en una democracia que pareciera más por pasos, que pareciera más una serie de un escenario en donde elegimos, pero elegimos no siendo conscientes de lo que va a venir, o lo que último que menciona Martín, sobre estamos despolitizándonos y sobrepolitizando a un grupo, ¿no? Hoy, por ejemplo, en el Congreso, un poco por la línea en la que yo estoy, se estaba debatiendo el proyecto de ley sobre negar el acceso al aborto terapéutico en el caso de las niñas, ¿no? Entonces es algo urgente. Son temas que a la ciudadanía competen, ¿no?, que al sujeto competen, sin embargo, quedan en manos de, ¿no?, esta clase sobrepolitizada y que decide el destino de quienes no pueden. Por eso les preguntaría, ¿qué textos
o autores podrían recomendar, porque ¿no? Este conversatorio y otros diálogos más es aperturado a todo aquel que escucha, a todo aquel que le guste, no solamente estamos acercándonos y leyendo entre nosotros, sino nos recomiendan, y por ahí unas palabras de cierre a sus ponencias. Bueno, empiezo yo, ¿no? Básicamente, ¿no? El problema que estamos viviendo, ¿no? Se debe a que la democracia propiamente, por una parte no funcionan los canales de representación, y eso ya viene de bastante larga data, no solamente en el Perú, sino en todo Occidente, ¿no? Hay un grave problema de representación. Las estructuras partidarias todavía se mantienen, ¿no? Vemos ahí militante, por ejemplo, de militar, ¿no? Partido, ¿no? Que no es, digamos, una representación del total de la ciudadanía, ¿no? En tiempos de globalización, en tiempos de cambios tecnológicos, las estructuras de representación son bastante anticuadas para el contexto actual. Uno, y dos, también eso pasa por el carácter bastante, digamos, anticuado de nuestras representaciones ideológicas también, porque no solamente son las representaciones institucionales, sino también el carácter ideológico ha quedado anclado en el pasado, ¿no? Ya no responde a la generación actual, y estas nuevas reivindicaciones de derechos de sujetos, ¿no? Que también parten de un liberalismo, evidentemente sin cuestionar la estructura capitalista económica, eso quedó ya en el olvido en los años 90. Ahora más que todo se busca una reivindicación de derechos, siempre siguiendo la estela del liberalismo, sin cuestionar el capitalismo y sin cuestionar la explotación propia que existe, porque si verdaderamente la democracia se pusiese a cuestionar ese sistema, la democracia estaría prohibida. Entonces, la democracia institucional que tenemos es solamente siempre y cuando no cuestione el carácter explotador del sistema propiamente, ¿no? Que está en la economía misma, y eso va continuado. Claro que el día que la población se levante en contra de esa situación, tendríamos un estado de excepción propiamente, ¿no? Para que no se altere ese sistema que siempre se ha mantenido, cambia cada siglo con otros nombres, pero está ahí. Y bueno, queda todavía a los estudiosos, ¿no? De la filosofía, la ciencia política, las ciencias sociales, ¿no? Debatir y cuestionar todo ello, ¿no? Hay libros interesantes, por ejemplo, de Boaventura Sousa Santos, sobre la democracia, ¿no? Y la colonialidad. También tenemos los libros de el mismo Aníbal Quijano, ¿no? Que también siguió esa estela, y también otros investigadores que han seguido esa línea aquí en el Perú, ¿no? Ya más actualizados al siglo XXI, y con el tema de la sociedad peruana, ¿no? Colonialidad y sociedad peruana también. Hay libros interesantes que ya se han publicado aquí, que se puede seguir también, ¿no? Desgraciadamente Quijano no fue muy estudiado aquí en el Perú, pero en América Latina es bastante seguido, ¿no? Claro, ahí también tienen sus propios límites, pero da, digamos, una perspectiva propia, ¿no? De cómo estudiar toda esta, digamos, continuidad de relaciones de dominación que están más allá de la misma independencia de nuestro país, ¿no? Por eso se habla de colonialidad como un conjunto de, o una serie de dominaciones que trascienden más allá del mismo sistema colonial y que están aquí en el siglo XXI, ¿no? De ahí que llamamos a la reflexión, ¿no? A seguir estudiando y continuando con tus estudios. Gracias. Perfecto, puedes continuar, Martín. Sí, bueno, parece que la democracia es un debate sin fin, ¿no? No podríamos pasar todo el día aquí. Bueno, para finalizar solamente, un poco también de la mano con lo último que mencionabas, ¿no? Sobre cierto tipo de recomendación de textos. Bueno, de hecho vivimos un momento bastante convulso en la región, bueno, en general, en el mundo con el ascenso o la presencia de nuevos movimientos que es importante
traducirlos, tener un lenguaje para identificarlos, también me parece que es bastante importante desarrollar por ese lado esa línea teórica, ¿no? Pero por otro lado, me parece que no solo bastaría una labor solamente de desciframiento, sino también una labor propositiva, ¿no? Porque tal vez lo que ahora más necesitamos ante las necesidades y urgencias de la población es precisamente proponer, ¿no? Imaginar nuevo tipo de regímenes. Entonces, si bien el modelo democrático está fallando, bueno, tal vez ha fallado siempre, pero sobre todo, sobre todo al menos en el Perú, ¿no? A partir de 2016, con todos estos cambios, con esta crisis política a la cual se evoca, con este momento populista, incluso con los que algunos han llamado a lo que estamos viviendo ahora en comparación a lo que a partir de 2008 se vive en otras partes del mundo, eh, yo propondría tal vez un poco adentrarnos precisamente en la lectura de estos fenómenos, ¿no? La lectura del populismo, que tal vez quienes han llevado la delantera, para mi opinión, han sido precisamente autores latinoamericanos antes que autores europeos. Tal vez en Europa, al menos tal cual yo, al menos según mis lecturas, todavía sigue cierta influencia heideggeriana, eso es lo que mencionaba sobre la diferencia política entre lo político y la política, ¿no? Entonces, más bien desde Latinoamérica han surgido algunas voces eh, como Luciana Cadagia, por ejemplo, que es una autora bastante conocida en la actualidad, que precisamente abogan por superar ese tipo de esquemas demasiado anclados en cierto tipo de estructuras rígidas, ¿no? Mariátegui también me parece que sigue siendo fundamental. De hecho, Luciana Cadagia es una gran lectora de Mariátegui, sigue sacando libros en torno al populismo y al feminismo que son bastante interesantes porque precisamente van por esta línea que yo menciono de la proposición de un nuevo tipo de régimen, ¿no? De hecho, si nos ponemos a proponer lecturas, me parece que se nos acaba la vida, ¿no? Como dice, el arte es largo, la vida es corta, entonces... Eh, bueno, en fin, Espósito, Roberto Espósito, que es un representante de la biopolítica italiana, que también para mí está dentro de esta orbe heideggeriana, ha sacado un libro, Institución, recientemente este año, que también va por esta línea de lo que es proponer un nuevo tipo de régimen, ¿no? Es bastante interesante, rompe tal vez con su propia estela, y bueno, textos que tal vez recomendaría, más allá de los que he mencionado, bueno, los que tal vez he evocado en la presentación, porque bueno, no se puede criticar algo si es que no se le conoce bien, entonces tal vez por ahí iría lo que podría decir, ¿no? Gracias por la pregunta. Y muchísimas gracias a ti. Ahora parece que no quieren que se vayan. Nos acaban de enviar una pregunta directamente desde México. Eric Ochoa, pidiendo un poco las disculpas, ¿no? Por lo tarde de la pregunta. Agradece haber escuchado, ¿no? Sobre los conceptos que han mencionado en torno a la democracia. Y nos dice, ¿no? La línea contemporánea francesa cuestiona la democracia a tal grado de ser un sistema de vigilancia, que bien comentó el profesor como una transferencia de los ciudadanos a los representantes y como medio de legitimación para consolidar algo que siempre deviene, pero que no alcanza a ser la transición democrática. ¿Qué piensan sobre lo mencionado, profesores? Esa es una pregunta de Eric Ochoa. Y me parece que también por ahí hay otra pregunta de Marco Barbosa. Sí, Marco, puedes preguntar. Sí, gracias Margarita. Bueno, gracias por las exposiciones. Yo estaba pensando básicamente en algunas cosas que había planteado Martín Córdoba con este estudio de la biopolítica italiana que me parecía tan sugerente. Y entonces hay escritos de Tronti que hace una revisitación de El enano y el autómata, la figura benjaminiana. Y además, bueno, la actualidad política italiana también con Giorgia Meloni y todo lo que implica desde la ultraderecha y su gran posibilidad para ser primera ministra, que actualizan una especie de reconfiguración de esa religión política que era el fascismo en una suerte de política religiosa, cada vez más activa, más globalizada. La conferencia o consejo, creo congreso de líderes religiosos mundiales en Azerbaiyán acaba de pronunciarse sobre los conflictos globales. Y entonces pareciera que la religión en diferentes contextos tiene cada vez más ascendiente
presencia y comienza a ser una suerte de delineador de las posturas. En esta exploración, Martín, que haces de este elemento biopolítico italiano, filosófico, ¿has podido apreciar un poco esa tendencia, digamos, de ese parteaguas religioso que pareciera tener una dinámica creciente? En el Perú nada más, por ejemplo, hay un partido que ha fundado, creo que es el hijo de Paz de la Barra, creo que es el alcalde de La Molina, cuyo nombre es Fe, ¿no? Fe por el Perú, ¿no? Y los ejemplos son innumerables, ¿no? Son innumerables, Bolsonaro, en fin. Hay muchos ejemplos globalmente como para poder dar cuenta de estos elementos empíricos, ¿no? No sé qué te parece. ¿Puede comenzar Jonathan o Martín? Dice. Bueno, respecto al tema religioso, ¿no? Es bastante interesante porque desde los años 90, la emergencia de las identidades étnicas, también religiosas y fundamentalistas están presentes. El tema ideológico dejó de lado, ¿no?, a espacios nuevos de agrupamiento, y ahí la religión ha jugado bastante un rol importante. No es sorprender tampoco ello. Y sobre todo en periodos de crisis como estamos viviendo, ¿no? Primero con la crisis económica y ahora con el coronavirus, la gente siempre va a buscar, digamos, explicaciones totalizantes que la religión también puede dar, y tiene esa, digamos, posibilidad, ¿no?, de dar una explicación a todo y poder, digamos, buscar certezas, ¿no?, en un mundo bastante incierto, bastante complicado. Tiene, digamos, ese fundamento, ¿no? Y también entender que las transiciones democráticas aquí en América Latina, digamos, nunca llegaron a darse completamente, ¿no? Los poderes fácticos siempre se han mantenido. Es más, aquí en el Perú del 2001, nunca se llegó a, digamos, plantearle objeción a estos poderes, más bien continúan alimentándose de la pobreza, de la miseria, la subrepresentación y también el manejo y la manipulación del sistema político y de todos los medios, ¿no? No podemos tener democracia cuando casi un 80% de los medios están concentrados, o cuando estos grupos financian y crean bancadas propias, ¿no? Bancadas mineras. Entonces, la democracia está todavía bastante capturada y los individuos, la ciudadanía bastante subrepresentada, ¿no? Porque tampoco podríamos definir ciudadanía peruana, cuando solamente es una expresión eh, citadina de clase media, y no de todo el Perú. Ahí también hay problemas todavía para debatir. Solo eso, gracias. Sí, bueno, quisiera rápidamente también responderle a Eric, que había mencionado esto de la transición democrática, este sistema de vigilancia, que sí, o sea, es bastante revelador, porque de alguna u otra forma parece que ya como tal vez a su modo Bourdieu lo mencionó, parece que las reglas incluso en las cuales nos movemos, en las cuales creemos que practicamos o nos ejercemos libremente la decisión política, ya están establecidas de antemano, ¿no? Entonces, las reglas del juego, por así decirlo, ya estarían, por así establecidas. Ahora, eh, claro, tal vez es una descripción bastante cercana a lo que vivimos. Ahora, lo que yo personalmente diría frente a ello es que, si bien puede valer como una descripción de la situación en la que nos encontramos, el problema es no quedarnos solamente en este esquema en la cual el Estado lo fijamos a una posición exclusivamente vigilante, al Estado lo fijamos a una posición exclusivamente con una tarea o una labor, por así decirlo, represora. No me parece que tal vez por allí no va el asunto, porque si vamos por allí, nos estaríamos condenando al ejercicio democrático a un espacio, un ámbito de pureza que tal vez es un poco complicado suponerlo, ¿no? Por lo demás que nos estaría tal vez acercándonos a instancias que tal vez, por ser purista, ¿no? Cada vez vamos a seguir tratando de construir y tal vez nunca lo hayamos. ¿No? Me parece que sí hay que tomarnos el pleito por el control del Estado en lo personal, sí, por eso precisamente evocaba un poco a Mariátegui,
y a esta autora Luciana Cadagia, precisamente que la idea es precisamente eso, ¿no? El Estado también supone cierto tipo de hegemonía, supone también, o la institución en general, suponen también cierto tipo de combate, cierto tipo de control, ¿no? Las evocaciones al soberanismo que actualmente se hacen, como la nacionalización de ciertos recursos, me parece que van por esa línea. Que esto obviamente no se podría confundir con un nacionalismo abstracto, ¿no? Porque un nacionalismo supone la reivindicación tal vez de una comunidad imaginada, de la cual se ha hablado, ¿no? Soberanismo más bien, o al menos tal como se está pensando, el republicanismo iría por precisamente garantizar que los recursos estén disponibles para todos, no más allá de las comunidades y todo lo demás de eso, ¿no? Dentro de un espacio, un territorio definido. Entonces, eh, que la vigilancia que el Estado nos pone no nos haga tal vez no ver que el Estado también tiene usos profanatorios, para decirlos en términos de Agamben, usos que garantizan accesos hacia lo común, ¿no? Pero bueno, por lo demás, sí, ¿no? De hecho, al menos tal cual están siendo usadas las herramientas del enemigo, para pasar un poco a Tronti, como lo había mencionado en la otra pregunta, ¿no? Se están usando de esta manera, ¿no? Y para evocar nuevamente a Tronti, como decía en un pasaje, si es que cuando los campesinos se rebelan, usan las armas que el enemigo tiene guardadas en sus cuarteles, ¿no? Entonces, Tronti es un autor bastante interesante. Ya para pasar a tu pregunta, de hecho, la biopolítica italiana ha trabajado, se ha concentrado exclusivamente en el elemento religioso, ¿no? Más ahora con esto que tú mencionas, ¿no? Con el ascenso de la ultraderecha en varias zonas de Europa. Ayer nada más me parece que hinchas de un equipo de fútbol paseaban por Milán con el saludo nazi, pero hablo de una marcha, ¿no? No solo 3 o 4, sino realmente una marcha. Y nadie les decía nada, ¿no? En Italia. Entonces es como que uno se lleva a preguntar qué está pasando, ¿no? Eh, Ahora, esta relación entre la religión y la política es, al menos desde la óptica de la biopolítica italiana, es un tanto problemática, ¿no? Por el hecho mismo de que religioso, o al menos tal como se piensa, el ámbito o la influencia de la religión hacia la política muchas veces, al menos desde Cassirer, me parece, se ha pensado como que lo religioso y lo irracional, ¿no? Frente, o como mencionaba, ¿no? Como lo mítico, frente a lo racional, que sería la democracia, que sería, pues, por decirlo, el orden liberal. Lo que ha tratado la biopolítica italiana más bien ha sido precisamente demostrar que eso que se muestra como racional también tiene elementos religiosos, básicamente elementos teológicos, ¿no? Por eso Schmidt es un autor bastante caro para Espósito y para Agamben, ¿no? Porque de alguna u otra forma el estado de naturaleza, el contrato social que se evoca desde el liberalismo, supone cierto mito, el mito del estado de naturaleza, el mito de cierta naturaleza del ser humano, y también cierto rito, ¿no? El rito de asesinar constantemente a aquellos que se oponen a la ideología del progreso, ¿no? Entonces allí habría también que rastrear ciertos elementos teológicos, ¿no? Independientemente de tal vez las figuras que cada uno pone en juego, ¿no? Como el estado de excepción, la nueva vida, y bueno, ya son cositas o el dispositivo inmunitario, tal vez, el lenguaje de expósito que cada uno pone. Ahora, no creo que lo religioso en sí mismo, ya para un poco salir del marco de la biopolítica italiana, no creo que lo religioso en sí mismo sea malo o negativo. Más bien creo que así como se habla de los usos del derecho, como tal vez Agamben lo está proponiendo a su modo, eh, yo creo que también se puede hablar de usos de la religión, ¿no? Pienso, claro, en Benjamin, de hecho, ahorita vuelvo con él, pero también pienso en Vallejo, por ejemplo, ¿no? En los heraldos negros. Hay figuras religiosas, pero también hay un uso de una u otra forma que puede traducir en un lenguaje emancipatorio, ¿no? Por ejemplo, el poema El Pan Nuestro, ¿no? Esta idea de repartir pedacitos de pan, ¿no? De una u otra forma, la figura de Cristo, tal como aparece. Entonces, lo religioso también contendría usos emancipatorios, ¿no? En Agamben eso es más notable a partir de la figura del mesianismo, ¿no? Y bueno, para volver con Benjamin, precisamente Benjamin, para crítica de una violencia, precisamente habla de esto, ¿no? La violencia mítica, la violencia religiosa, tal vez que está constantemente pensando en un origen, no está pensando en fundar un orden, como tal vez lo busca ahora la ultraderecha, usar la violencia para fundar una comunidad cerrada, ¿no? Pero también está la violencia divina, ¿no? Precisamente la violencia que rompe con ese nexo, la violencia que, pues, de una u otra manera de alguna otra manera busca un orden más justo, ¿no? Entonces me parece que la religión
no es en sí mismo malo, sino que cabe ver un poco qué uso se le está dando. No, bueno, eso podría responder. Listo. Muchísimas gracias a ambos. Al parecer, hasta ahí vamos con las preguntas. Agradezco a nombre del grupo Filosofía y Liberación por compartir, ¿no?, sus intereses, acotaciones, análisis respecto de lo que es la democracia, justamente en este evento en, ¿no?, conmemoración del Día Internacional de la Democracia. ¿Algún comentario, Vladimir? No, ninguno, al contrario, agradecer a cada uno de los ponentes, a nombre del grupo, como ya lo dijo Margarita, y bueno, a todas aquellas personas que nos han estado mirando a través de las redes, pues esto no es el único evento, tenemos eventos anteriores y también se vienen nuevos eventos, ya con miras a otros días internacionales también, y por qué no decirlo, ya en el mes de noviembre también vamos a tener un evento por la Semana de la Filosofía. Perfecto. Reitero el agradecimiento y nos estamos encontrando entonces para un nuevo evento. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Saludos a Muchas todos. gracias. Gracias. Gracias.